Buenos días, criptoartistas, o buenas tardes más bien, que hoy lo grabamos por la tarde. Espero que hayáis pasado una buena semana y ¿qué tal, Iván? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, muy bien. Esta semana a tope. Aunque lo grabemos un poquitín más tarde, no pasa nada. Tampoco va a pasar nada aquí. Hemos estado más revisando las noticias y todo esto. Y la verdad es que traemos bastante, ¿verdad, Juanca? Hombre, por variar seguro que nos pasamos de los 30 minutos. Intentaremos que no, intentaremos. La plus marca la tenemos en 20 minutos. Así que nada. Vamos a ello. Vamos a ello cuando quieras. Empezamos esta semana, como siempre, por el mundo de Bitcoin. Este, bueno, este email realmente, sabéis que en el mundo de Bitcoin y todo esto de open source y todo esto, queda más, digamos, en los email threading, ¿no? De los hilos de emails y todo esto. Y como las ideas, ¿no? Más que como tal la plataforma de Ethereum, ¿no? Donde está pues todo esto de GitHub y un foro predeterminado para ello, etcétera, etcétera. Ellos no se complican en el mundo de Bitcoin. Así que nada, aquí se nos presenta un ataque llamado EA Free Relay Attack, Exploiting RBF Rule, y no es nada más ni nada menos que, bueno, se explica un ataque, ¿no? Bueno, no es de negación de servicio, pero casi, porque desperdicia muchísimo ancho de banda de la red de Bitcoin. El ataque es muy sencillo bueno, sencillo digo yo, como si lo pudiera, como si lo pudiera reproducir yo ahora mismo, ¿no? Pero sobre el papel, la teoría del ataque es muy sencillo y es que un atacante transmite una versión de una transacción a Alice, como siempre Alice y Bob, ¿no? Y una versión diferente de la transacción a Bob. Las transacciones están diseñadas para que Bob no acepte la versión de Alice como un reemplazo de replace by fee y Alice no acepte la versión de Bob igual. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces en esa comunicación ambos se rechazan y el atacante envía entonces a Alice un reemplazo que ella misma aceptará, pero Bob no. Alice retransmite el reemplazo que ella ha aceptado a Bob, consumiendo su ancho de banda, pero Bob lo rechaza, lo que resulta en una comunicación inútil, porque la red al final no sufre, pero lo que sí que sufre es el ancho de banda de la retransmisión, ¿no? Y se va desperdiciando poco a poco. Esto es un bug que tiene como tal la implementación de RBF, RBF. Así que nada, bueno, ahí lo tenéis para leerlo. Siguiente, vamos por la mejora en Bitcoin que permitiría una transacción que aumente la prioridad de otras sin relación. Esto se parece al patrocinio, por así decirlo, de tarifas de transacción propuso Jeremy Rubin en el 2020, pero la versión actual propone usar el anexo de Taproot. Creo, no me equivoco, que es el mismo donde se meten todas las inscriptions y todo esto. ¿Qué pasa? Que con la versión de Jeremy se gastaba 20 virtual bytes por bloque y con la de esta nueva solo se gastarían 8 virtual bytes por bloque. Así que nada, súper chulo. Seguimos por la última noticia de Bitcoin. Mejoramos en este caso, Ismael aquí explica cómo se podría mejorar la estimación de fees de Bitcoin Core, ¿no? Y es que ahora Bitcoin Core utiliza información muy limitada para estimar las tarifas de las transacciones, lo que genera estimaciones de fees imprecisas. Pues Ismail sugiere usar datos en tiempo real del mempool o de la mempool para hacer estimaciones más precisas. O sea que, nada, a tope. Vamos y nos adentramos al mundo de Ethereum. Esta semana, Pectra empieza con una mala noticia, entre comillas, aunque no afectó mucho, pero bueno, pasó. Y es que los días 27 y 28 de marzo, la mainnet parece que experimentó una tasa muy grande de slots perdidos. Cuando se hizo el postmortem, la mayoría de estos slots fueron inicialmente transmitidos por los relays de Bloxroot, que es un validador de Ethereum, ¿no? Y se identificó que los relés de Bloxroot funcionaron correctamente durante el incidente, publicando bloques y blobs correctamente, pero que los blobs se transmitieron más lentamente que los bloques. Entonces ahí difiere
lo que se enviaba por peer-to-peer, por la red peer-to-peer de Ethereum, y los bloques que se transmitían por la red interna de Bloxroot. O sea que al final el problema que hubo es un problema de sincronización. Se resolvió desactivando la propagación de bloques que contienen blobs a través de la red de Bloxroot. Esto a modo de coña, ¿no? Lo que estábamos comentando en el prenoticiario Juanca y yo. Cuando algo no funciona, pues nada, desactivamos y hay otra cosa. Bueno, seguimos con esta presentación súper interesante de Paradigm Research. Em, y es que parece mentira, ¿no? Pero lo que realmente ocupa, según parece aquí, ¿no? En este research, es la historia de Ethereum, no el state de Ethereum. Entonces, comentan que el histórico o sea, el crecimiento de la historia de Ethereum es 10 veces superior al crecimiento del state, que el state al final es el estado global de la máquina, ¿no? Pues esto se resume en que el Ape 4444 cortaría ese crecimiento, dejando que para 2027, más o menos, creo que era de abajo, que para 2027, fijaos en las líneas, bueno, violeta y rosa, ¿no? Que serían claro, en el 44 con el 4444 y la gris, que sería el acumulado de toda la red. Como podéis ver, en 2027 no se llegaría ni siquiera al tera todavía. En cambio, sin el 4444 se proyecta pues casi a los, bueno, supera los 2 teras, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una presentación muy interesante explicando el 4444. Bueno, seguimos con un problemilla con las listas de inclusión, nuestras antiguas amigas, ¿no? El diseño de las listas de inclusión entran en conflicto con Account Abstraction. Al final, bueno, dejamos como siempre el post en la descripción, pero bueno, al final esto se resume, ¿no? Que habrían problemas en el balance nativo de ETH de las cuentas que utilicen Account Abstraction. Porque una transacción, bueno, como pone ahí, ¿no? Una transacción desde la address B puede cambiar el balance en ETH de una cuenta con una address A, pero sin cambiar su nonce. Y esto es debido a los bundlers, ¿no? Los bundlers y los paymasters que van ejecutando transacciones, operaciones de usuario en base a una cuenta de usuario, pues podría aumentar el balance, ¿no? Podría cambiar el balance, pero sin aumentar los nonce. Y el problema precisamente viene de ahí, ¿no? En la diferencia entre nonce y balance de estas cuentas. Pues esto entra en conflicto con el diseño de las listas de inclusión. Ahí podéis ver cómo Juanca va bajando, ¿no? Y podéis ir leyendo, pues, tanto en cómo entra en conflicto con las listas de inclusión, ¿no? Con el diseño de las listas de inclusión, como una posible, como un for change, ¿no? Para mejorar esto, ¿no? Para arreglar esto. Bien, seguimos bueno, esto es un post que explica que habría un pequeño issue, ¿no? Un pequeño problema con el 7251, que es el Max EV, que es Increase el Max Effective Balance. Y bueno, al final el Max Effective Balance aumenta el balance efectivo de staking, pero cuidado con el Ejecting Balance, ¿no? Que es, habría como un leak de inactividad. Entonces, la condición de eyección en este sentido, cuando hubieran validadores inactivos, decaería, entonces llegaría a un punto que está muy bien explicado en este post, ¿no? En las gráficas de este post, llegaría a un punto donde los validadores activos se quedarían atrapados por los validadores inactivos. Entonces, el balance de salida de esos validadores se debería mantener en 16 ETH, que es en lo que creo que está ahora, pero que con el EIP quieren aumentarlo. Entonces, este estudio es para un toque de atención, ¿no? Cuidado con esto porque podría haber un problema.
Bueno, ahí os dejamos el post. Seguimos. Bueno, ahí lo explica todo. Seguimos hacia Osaka. Osaka trae una nueva DevNet, la DevNet del Genesis DevNet 5, Berkel Gen DevNet 5. Ya la podéis añadir a MetaMask, ir probando, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, pues, para hacer un nuevo hardfork, ¿no? Se requiere de testnets nuevas que implementen esas mejoras, ¿no? Pues aquí tenéis una nueva. Seguimos hacia la Centralization Watch, como todas las semanas. Lido se mantiene en un 29,6. Bueno, se mantiene, no, baja a un 29,6. Esto estando en el 31%, la verdad es que ha decrecido bastante. Y en la siguiente pestaña veréis también cómo los clientes de ejecución y de consenso también se van regulando. Geth ya ha caído al 63%, con todo esto de que Coinbase está mudando a Nethermind, etcétera, etcétera. Y como veremos ahora mismo, Erigon también se está poniendo las botas. Porque Erigon se une, ¿no? Digamos, va a utilizar un proyecto llamado Silkworm, que es como una execution layer de Ethereum escrita enteramente en C++20, la versión 20 de C++, que utiliza EVM1 o FMON, que es digamos, la implementación EVM más rápida y fully compatible de Ethereum, ¿no? Esto es como aprovechar esta, eh, digamos, van a mejorar Erigon utilizando a Silkworm. Como podéis ver, pues ahí utilizando el Silkworm exec y el RPC y Sentry, ¿no? Y las estas de Sentry. Seguimos hacia un estudio de cómo afecta el MEV Boost, ¿no? El min bit del MEV Boost a la resistencia a la censura. Aquí, en resumen, lo que se trata es que intentamos siempre, ¿no? Agregando complejidad, como siempre yo he comentado en todos los criptonoticiarios, agregando complejidad al protocolo mediante listas de inclusión, actores intermedios, nuevas mempools, nuevos parches. Siempre intentamos agregar complejidad al protocolo, pero aquí se nos propone una solución más simple y rápida, como podría ser cambiar el valor predeterminado para que minvid, que es un parámetro de los clientes MEVBoost, sea optativo. Entonces, así se mantendría la resistencia a la censura correctamente y poco a poco aumentaría la adopción, ¿no? Así que nada, eso queda por ahí y nos vamos directamente de cabeza a un post, ¿no? Un post en Research Ethereum que hace Vitalik. En este caso, se extiende o se quiere extender o se estudia cómo extender los incentivos de anticorrelación. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Cuando un validador tiene o ejecuta desde la misma red o incluso desde el mismo computador físico varios validadores a la vez, esto causa que la correlación es, digamos, la correlación de esa validación es muy alta, porque están en la misma red o en el mismo dispositivo. ¿Qué pasa? Que extendiendo los incentivos de anticorrelación, es decir, incentivando a no mantener todo bajo una misma red, se aumentaría o se mejoraría la descentralización del staking, ¿no? Entonces, cada nodo, al final, los stakers podrían hacer una configuración física independiente para cada nodo, pero esto significaría que también hemos eliminado completamente las economías de escala en el staking de Ethereum. Y esto es muy importante, ¿no? O sea que sería muy interesante seguir, digamos, estudiando, ¿no? Estos incentivos de anticorrelación que propone Vitalik. Seguimos hacia la siguiente noticia y es que se estudia aquí un nuevo actor. Esto como lo comento, ¿no? Nuevos actores, nuevos parches sobre un protocolo, pues aquí hay una propuesta, una especie de propuesta
de nuevos actores que preanalizan los blobs para incluir en el siguiente slot. Entonces se necesitan preconfirmaciones y así mitigamos la censura y el contenido de esos blobs, ¿no? Pues lo mismo, nuevos actores intermedios que intermedian, valga la redundancia, para añadir cosas a los slots, ¿no? Ahí veis un diagrama muy sencillo, ¿no? Donde se explica pues, los preconf builders y cómo afectaría a los builders. Ahí os dejamos el post. Seguimos hacia capa 2. Esta semana, noticia desde Base. Base aumentó la semana pasada a 3,75 el mgas por segundo, que imagino que sea como el tamaño de gas, ¿no? El gas limit usado. Y planea aumentarlo a 5 esta semana, o sea, a finales de esta semana. Esto, pues como comenta Jesse Pollack, incrementa o da más capacidad, ¿no? Hacia bajar esos fees, incluso con Denkun, ¿no? O sea que genial por parte de Base. Seguimos. Bueno, esto es interesante. Esto, dar las gracias a Javi, como siempre, nuestro salvador en todas las noticias de L2. Bueno, esto resumidamente es que la SIGI EVM de Polygon ha sufrido como un pequeño issue, ¿no? De descompensación de estados. Esto significa que si la ZKVM de Polygon publica un estado número 22, ¿no? Y en L1 hay un estado 21, pues ahí hay una, digamos, descompensación o algo diferente, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, se debe reorganizar el estado de la L2 porque realmente algo ha pasado en el sequencer, ¿no? Entonces, un verificador ve eso y dice, oye, pues crea una fraud proof y no sé, reorganiza la red. Entonces, pues nada, simplemente comentar eso, ¿no? Que desde Polygon Labs nos comentaron que tristemente pues tuvieron que reiniciar la red. Así que nada, aproximadamente 4.000 transacciones se vieron afectadas y pues esperemos que no pase más. Lo único que podemos decir, ¿no? Desde aquí. Y nada, por mi parte esto es todo esta semana. Os dejo ya con Juanca que os trae las noticias de desarrollo. Muchas gracias, Iván. Nada, a los que hayáis perdido una de esas 4.000 transacciones ya sabéis dónde han parado. Empezamos con los EIPs y los ERCs. Esta semana 3 EIPs y un ERC. En los EIPs, bueno, este primero tenemos el Access Key Opcode, que simplemente, bueno, es ahora mismo actualmente todas las transacciones o la mayoría de transacciones de alto nivel tienen que ir a parar a Transaction Origin si quieren saber de dónde viene esa transacción, ¿no? Por lo cual esto para Account Transaction sobre todo es un problema, porque con Account Transaction, pues el Transaction Origin no tiene por qué ser el mismo que el verdadero la persona que está ejecutando la transacción. Por lo cual es un poco más complejo para la máquina saber exactamente dónde viene. Aquí lo que añaden es pues, un access list de un opcode nuevo que te indique exactamente de dónde viene, ¿no? y la trazabilidad de esa transacción. Es útil, no si no estáis desarrollando core igual no tanto, pero bueno, que sepáis que esto es para avanzar en Account Extraction y para añadir un poco de seguridad para la escalabilidad. Siguiente, tenemos dos de Vitalik. La primera es aumentar el coste de las funciones hash, de los opcode que tengan que ver con hash. Y esto, bueno, si sabéis cómo funciona el tema de lo que vale, o sea, lo que vale transaccionar un opcode en concreto, es lo que cuesta ejecutarlo en una CPU normal y corriente. ¿Qué pasa? Que con los hash y con toda su utilización en los ZK y en todas las L2, pues las funciones hash se han vuelto un poco más complejas, un poco más costosas, ¿no? Entonces, todas estas funciones que tienen que ver con hashear ahora mismo, según el cálculo de Vitalik, están obviamente muy muy por debajo de lo que debería costar,
por lo cual es relativamente barato ejecutarlas on-chain. Y este desbalance no es algo que nosotros o que nadie pueda encontrar, ¿no? Porque al final todas las partes de la ejecución tienen que estar balanceadas y tienen que ser justas. Por lo cual, bueno, simplemente es una AIP para modificar el coste actual de gas de cada opcode. Que bueno, ya veis que aquí actualmente tiene 30, pues lo quiere meter a 300, 600, 60, 60, 300. Bueno, esto es calculado. No es nada que Vitalik haya levantado y haya dicho, ahora vale esto. La siguiente, los Bloom Filters. Bueno, un Bloom Filter actualmente es la forma más relativamente fácil de buscar logs antiguos, de tener un histórico de logs. Como sabéis, cuando un log se emite, si esa variable que se emite en el log está indexada, luego puedes volver a filtrar ese log en un set de bloques, ¿no? Pero esto es un proceso lento, es un proceso que prácticamente no está utilizado. Y lo que dice aquí Vitalik es que los logs se idearon y se utilizan principalmente para transacciones en tiempo real, ¿no? Para que la interfaz visual sepa que la transacción ha terminado o que determinada acción ha sucedido en el contrato, ¿no? Pues el resto de los logs Bloom, que son el histórico, dice que prácticamente no se utiliza, es algo que no para de crecer sin un uso aparente o sin nadie que verdaderamente le esté dando una utilidad, por lo cual lo mejor es quitarlo de en medio y te ahorras un montón de tamaño on-chain que no tienes que mantener, y además a la hora de ejecutar la transacción pues también es un poco más barato. Nada, seguro que habrá mucha gente que ahora de repente los utilice todos los días, pero bueno, un cambio de EIP más que vemos. Y RC esta semana he quitado 2 de NFTs porque estaba muy ya cansado y son la misma de siempre. Y tenemos una que es, bueno, una de RC20, que, bueno, dice una forma de crear o de estandarizar un contrato, que a ver si os suena la palabra después de definirla con el abstracto. Un contrato que maneje tokens RC20 y que mediante unos periodos predefinidos, controlado por un smart contract, permita a los usuarios recuperar o desbloquear tokens en una escalera, en una forma escalada. Si no os suena, yo os lo digo, es un vesting normal y corriente de toda la vida. Pero bueno, una estandarización de este vesting que yo que sé, tampoco es tan llamativo, pero bueno, es curioso que empecemos a estandarizar este tipo de contratos. Y nos vamos a para desarrolladores. La primera que tenemos es Big Dog, que es una herramienta que acaban de desplegar, que es un market maker automatizado con subastas. Los market makers, para los que no sepáis lo que es, son bots o personas que se dedican a crear volumen en tokens o en pares de tokens para que esto cree un volumen de usuarios, ¿no? Al final, normalmente lo que busca un usuario inversor es que un token tenga movimiento, por lo cual los market makers, pues, te guste más o te guste menos, se han convertido en una parte esencial de prácticamente todos los proyectos y todos los DEXs que conocemos. Pues bueno, una herramienta open source para poder tener un market make on-chain. Bueno, no sé si os acordáis la semana pasada, pero en la semana pasada vimos que Gaslight hizo open source el RC20 más optimizado de la historia, que era un RC20 completamente hecho en bytecode. Esta semana crean una página web, una landing, simplemente para poder tú deployar, no siendo desarrollador supongo, un RC20, un 721 y un 155 hiperoptimizado. O sea, esos contratos que vimos la semana pasada full bytecode, bueno, pues conectas tu wallet y ya puedes deployarlo. Una tontería o no una tontería, pero bueno, si lo queréis utilizar, a por ello. Aquí tenemos un reto esta semana, que es un number haste, un robo de números.
tenéis la explicación también al final del código. Pero bueno, si os interesa ver tanto la solución como el problema e intentar solucionarlo vosotros, es muy interesante y es muy, muy complejo. O sea que hacerlo con calma. Última noticia para desarrolladores. Panda hace open source su set de datos que llevan recopilando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, perdón. Han hecho open source los últimos 60 días. Llevan recopilando mucho tiempo, pero solo podéis ver los 60 últimos días. Y esos datos tienen pues prácticamente todas las ejecuciones de la Beacon Chain, todos los valores que se han ejecutado en la Beacon Chain y además en la MEF. Aquí dice hay 650 billones de eventos de atestación y son 300 terabytes de información descomprimida. Si os interesa, está open source, está aquí el GitHub para que podáis descargarlo todo. Y nada, a por ello. Bueno, eso está guay para análisis de datos. Eso mola. Sí, sí. Si queréis analizar, aquí tenéis Si datos de tenéis eso. 300 teras libres, pues adelante. Y bueno, vamos con los hackeos de esta semana. El primer hackeo, que bueno, probablemente ya lo habéis oído, Munchables, 62 millones que bueno, fueron hackeados por un white hacker, por un white hat hacker, que bueno, simplemente mediante comunicación, o sea, hackearon los 62 millones y se comunicaron mediante transacciones con el hacker y el hacker dijo que estaba dispuesto a devolverlo a cambio de quedarse un fee del 10%, creo recordar que era. Nada, un premio, ¿no? Por hackear de 6 millones. ¿A quién le tocase? Prisma, que no ha tenido la misma suerte. Prisma bueno, sigue siendo un protocolo de restacking líquido, o sea, igual que Lido, igual que muchos otros protocolos, donde tú metes tu ETH y te devuelven un token colateral, que ese colateral también tiene el mismo valor que el Ethereum que depositas. Pues es la primera plataforma de estas que se hackea en lo que hay de historia, o al menos que sea significativo. 11,6 millones de dólares robados. Aquí, por desgracia, no han devuelto nada. Este robo no tiene pinta de que vaya a ser devuelto. Y como siempre, bueno, como el 80% de los hackeos de este tipo de DeFi, de protocolos DeFi, fue un flash loan, ¿no? Donde manipularon el precio de depósito, por lo cual el contrato devolvía más token colateral que debía y se robaron así 11 millones hasta que se dieron cuenta. Y la última, que es un poco mejor, es que en Baseline, en un protocolo en Blast, descubrieron una vulnerabilidad. Un desarrollador descubrió un bug y la parcharon o migraron todo el capital que había, todo el dinero que había a otro protocolo sin ese bug. Nadie pudo exploitearlo, todo el mundo contentos y al desarrollador también le dieron un grant. O sea que lo mejor de todos los mundos. Y la última en ecosistema, aquí tenemos a Vitalik, que se ve que esta semana ha tenido la semana libre para pensar y hace un post, un post bastante largo sobre todo lo que ha implicado meter blobs a Ethereum, la escalabilidad futura, lo que implica en las L2, lo que él cree que debería continuar siendo los blobs o cómo debería continuar desarrollándose los blobs. Y bueno, y un poco cómo es lo que él ve optimista, o el escenario optimista que él ve para Ethereum L1 y para todas las L2 que utilizan Ethereum como settlement layer. Muy interesante leerlo, si os interesa sobre todo la escalabilidad, que yo creo que últimamente está en boca de todos y siempre pasa cuando hay unos fees de la blockchain de Ethereum altísimos, que es el caso de esta vez. Y bueno, no sé, interesante cuanto menos. Esta semana me noto que igual ha sido la noticia un poco más aburridas. Intentaremos que la semana que viene hackeen a más gente. Exacto. Eso es lo más importante. Y nada, por mi parte, desearos un feliz final de semana o lo que quede.
Y nada, Iván, ¿algo más? Bueno, por mi parte, también animaros a leer más posts que ha subido Vitalik, entre ellos el futuro de las meme coins, y no es coña. Así que nada, bueno, lo mismo, ¿no? Desearos una feliz semana, lo que quede de semana, y nada, nos vemos a la semana que viene con más noticias. Venga, hasta la semana Muy que bien. viene. Chao, chao.